La entrada del Tepuy se hace cada vez más estrecha. Vean este último paso. Por Dios, ¿qué es lo que estoy viendo al frente, amigos? Desde antes de empezar, amigos míos, les recomiendo que vean este video hasta el final porque va a terminar increíblemente épico. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien, mis panas. Me agarran ustedes valiendo verdura en el día más esperado de este viaje por Venezuela. Hoy nos vamos a buscar el Salto Ángel. Empezamos a las 4 de la mañana navegando este río que tienen aquí atrás. Ahora tenemos que hacer una parte caminando. Tenemos que irnos más o menos media hora por este terreno para después seguir navegando como 4 o 5 horas más hasta llegar al campamento base, para de ahí caminar al mirador, al Salto Ángel. Nos espera algo brutal el día de hoy. No sé si vayamos a salir victoriosos de esta. Primero, porque tenemos presencia de botes, de más bien como una piragua, ya la van a ver. Y segundo, porque tenemos presencia de la lluvia y el frío. Una combinación nada buena para su servidor, pero vámonos a ver qué nos encontramos. Aquí en el Parque Nacional Canaima viven diferentes etnias. Una de esas son los Pemones, y este lugar por el que vamos pasando es como una zona común donde se reúnen. Por ejemplo, aquí nos encontramos ranchitos. Vean cómo todo está hecho con una palma que crece por aquí mismo, y las paredes son en barro y piedra por lo que estoy viendo. Y aquí que nos vamos alejando nos encontramos que no hay un servicio ni de alcantarillado. Todo lo consiguen de la naturaleza básicamente, hasta los materiales con los que construyen la casa, pero no cuentan con electricidad, no cuentan con agua potable. Todo lo sacan de manantiales de agua que hay alrededor. Y me dicen, no sé si seguirá pasando en la actualidad, pero que normalmente mucha comida la obtienen de la casa. Y oigan lo siguiente, esta que ven por aquí es la iglesia católica. Vean hasta dónde llegó el catolicismo aquí en este lugar. Se logró, amigos. Cruzamos la sabana, que le llaman aquí, y esta que ven es la Curiara. En esto es lo que vamos a navegar horas y horas hoy para llegar hasta el lugar que vamos a ir a buscar. Pero vamos a ir parando. Por ejemplo, ahorita me contaron que vamos para una isla y que hay rápidos y de todo en este río. Entonces, a la mano de Dios. Yo no sabía que un ser humano es capaz de dormirse en un bote en movimiento mientras le cae la lluvia. Mis panas, este viaje me está recordando demasiado a Guatemala, cuando habíamos navegado para llegar hasta Livingston en medio de la selva y cuando estábamos valiendo nada en Laguna Brava, las dos juntas. Pero hay algo que me estoy encontrando aquí que probablemente ningún otro lugar en el mundo lo pueda igualar. De repente íbamos navegando y se empezó a despejar el Tepuy y tiene cascadas por todos lados, no solo el Salto Ángel. Imagínense que aquí se encuentran las dos caídas de agua más altas del mundo, no solo la primera, también tienen la segunda, ya no les bastaba con eso. Entonces, vean la escena, gracias a Dios, ahorita está saliendo el sol y tenemos selva a los dos lados y el Tepuy al fondo. No tienen idea lo que es ir aquí en un botecito frente a esto tan imponente, se siente uno diminuto. Y aquí hicimos una parada táctica en este campamento que es del hotel también, a desayunar, a recargar, porque dicen que ya aquí se pone más extremo, como que se vienen 2 horas pasando por rápidos y cosas. A ver si logramos llegar al campamento base finalmente.
La marea efectivamente se puso salvaje e intentó detenernos. Vean cómo está este río de salvaje. Corrientes como estas veníamos atravesando en todo el trayecto. Vean el color del agua, qué interesante que es. Pero logramos el primer paso de esta hazaña, amigos míos. Aquí al frente debería de estar el Salto Ángel, la caída de agua más alta del planeta. Lo primero que vamos a hacer es buscar nuestro campamento, que va a estar aquí en la montaña, y en unas horas nos adentramos a buscar el salto. Me sorprende muchísimo la infraestructura que hay. Vean, todo con barandas, con cemento, y hay que recordar que para llegar a Canaima los materiales llegan en avión, y para llegar hasta aquí tuvieron que haberlo subido todo, probablemente en un bote, en una piragua como en la que veníamos. Y aquí sí ya me limpiaron por completo. Arriba nos encontramos servicios sanitarios con agua, y esto que es prácticamente una casa. Aquí es donde ponemos todas nuestras cosas, donde nos van a armar las hamacas, y aquí se duerme en hamaca, no hay camas. Y ojo con la vista que tenemos desde todo lado. Tenemos vista al Salto del Ángel, que nada más estamos esperando que se despeje. Se me pone la piel de gallina de ver esto, amigos. Es la primera impresión que estamos teniendo del Salto Ángel despejado. Es una caída de 979 metros de altura. Por Dios, les quiero contar algo demasiado impresionante acerca del tepuy que tenemos aquí atrás, que me contaron que es el más grande de todo el planeta. Tanto así que toda la isla de Margarita, aquí de Venezuela, que aquí les está apareciendo la extensión y demás, para que se hagan una idea, entraría en este tepuy que se llama Aullantepui, que me cuenta Frank que es un pemón. ¿Qué me dice Frank? ¿Qué tal? Pura vida. Frank Excelente. es un pemón. Los pemones es la etnia que ha habitado aquí desde hace cientos o miles de años en Así esta es. zona. Pero oigan lo siguiente, me está contando Frank que no fueron los pemones quienes descubrieron el Salto Ángel, porque este lugar era tan respetado que no venían. Así es, se dice que se limitaban por tema de respeto, realmente, porque Aullantepui nos dicen que significa la casa de los dioses o donde moran los dioses. Por lo tanto, había cierto respeto, ciertas restricciones, y por ello los pemones no llegaban hasta esta zona. Nunca se acercaban, y además me imagino tenían que venir en una canoa a remo. Y ya Totalmente. vimos, Ya viste la las distancia, ¿no? corrientes y la Así es. distancia, imposible. Y también me contaba otro pemón que me encontré por allá en la aldea, que consideraban los tepuis el hogar de los dioses por la altura. O sea, están a 1 kilómetro, hay unos que pasan los 2 kilómetros de altura. Así es. Bueno, hay partes de los tepuyes que llegan superando los 2 kilómetros de altura. Y no conforme con esto, bueno, pueden observar al fondo cómo las nubes se posan sobre el Aullantepui. Entonces ustedes se preguntarán, si no lo descubrió un nativo, ¿cómo diablos encontraron esto aquí en medio de la selva, para la que tuvimos que agarrar un avión de 1 hora y luego un bote 5 horas? Pues esto lo descubrió Jimmy Ángel sobrevolando esta zona. Pero oigan lo más curioso de todo, que me contaban aquí también cosas que saben los locales. Se dice que Jimmy Ángel lo que buscaba era oro. Estaba en toda la fiebre del oro, buscando oro en esta zona, y allá arriba hay un río que tiene color oro. Entonces tanta era la ambición que aterrizó sobre el tepuy. Y esto es real. Me dicen que hay noticias y todo de que él aterrizó sobre el tepuy en avioneta. No era que andaba en helicóptero, en avioneta aterrizó ahí, y así fue como se dio a conocer masivamente el salto que lleva el nombre de Jimmy Ángel, el Salto Ángel. Ahora lo que nos queda, amigos míos, es adentrarnos lo más que se pueda. Me dijeron que vamos a llegar a un punto en el que incluso vamos a recibir agua del Salto Ángel, así que vámonos para la selva. Empezamos a caminar, pero no a cualquier lugar, sino hacia una de las primeras formaciones rocosas que hubo en el mundo, amigos. Solo la primera pasada que vamos teniendo por este río de color rojo, de tantos minerales que tiene, ya va siendo épico. Por aquí me traje una piedra para que ustedes vean. Nunca había visto algo así. Eso es una piedra roja completamente natural. Para llegar tenemos que caminar más o menos como 1 hora en estos caminos llenos de piedras, llenos de todo este tipo de raíces, donde hay que tener
tener demasiado cuidado porque imagínense un esguince aquí adentro. Y quiero aprovechar también para presumirles unos conocimientos que tengo en bosques que aprendí en Corcovado, allá en Costa Rica. Nos damos cuenta que aquí nos estamos metiendo a una selva virgen porque no es denso. Yo perfectamente podría caminar por aquí. Vean que hay poquitas plantas y son muy delgaditas porque al ser una selva virgen, al ser un bosque primario, significa que hay árboles demasiado altos que le tapan la luz del sol a todo lo que está abajo. Entonces vean que prácticamente nada puede crecer porque no recibe rayos. Anteriormente les había contado que venir al Salto Ángel no es como algo que usted simplemente agarra un avión y se viene a buscarlo, y ya nos hemos dado cuenta por qué lleva una logística enorme, 5 horas en bote y demás. Pero si por alguna razón, digamos que alguien logra llegar hasta aquí, fácilmente se puede perder en la selva. Yo ahorita me aparté un segundo del grupo para buscar un baño ecológico y vean, todo se ve exactamente igual, no existe un camino. Si yo me desorientara, perfectamente podría morir aquí. Ya se logra escuchar, amigos, es como que si estuviera pasando una tormenta o un huracán por encima de nosotros. No sé si ustedes logran apreciarlo, no sé si se escucha en la cámara, pero todo se mueve, todo de arriba está blanco como que si estuviera lloviendo, pero es el cernido del Salto. No sé si lo escuchan, este es el primer mirador que tenemos. Por Dios, ¿qué es lo que estoy viendo al frente, amigos? Vean este lugar, me siento en una película, es indescriptible lo que tengo al frente y la cantidad de agua es impresionante. Yo creo que aquí se ve bien, todo eso blanco es agua. Recuerden que cae 970 y algo de metros. Durante toda esa caída el viento se lo trae. Por Dios, yo no sabía que lo que les acabo de enseñar era el mirador secundario. Si ese era el secundario, vean este, por favor. ¿Cómo puede existir algo así? Estoy dentro de Avatar, ahorita va a salir un bicho azul ahí, ahorita va a aparecer la casa con los globos de App, o qué va a acontecer. ¿Cómo puede existir algo tan maravilloso, amigos? Estando aquí puede que a ustedes les surja una pregunta: a más de 1 kilómetro de altura, ¿de dónde viene toda esa agua? ¿De dónde sale? ¿Será que por allá arriba corre un río o qué es lo que sucede? Pues hay dos versiones. Está la versión de los nativos, que es la siguiente, más o menos. Se dice que un nativo estaba enojado con los dioses, que ellos recuerden que creen que los dioses están allá arriba en los tepuy. Estaba enojado con los dioses porque su mamá se iba a morir y él necesitaba ayuda. Ellos nunca subían allá arriba, pero por su mamá él se fue hasta la cima del Aullantepui. Y dice la historia que efectivamente se encontró con los dioses, que lo recibió y le dijo que le iba a ayudar. Le llenó una jarra de agua sanadora y le dijo que se la llevara y que se la diera a su mamá, que si se la tomaba con eso se iba a curar. Y resulta que esta persona, en su enojo y en todo lo que tenía en la cabeza, no se había percatado de dónde estaba, hasta dónde había llegado, cuando de repente llevaba la tinaja llena de agua en la mano. Sin darse cuenta llegó al borde del tepuy y cayó junto con la tinaja. Y se dice que desde que cayó el agua de esa tinaja nunca ha dejado de caer el agua de este tepuy. Esa es la versión local, la versión nativa. Y lo que me cuentan los guías es que los tepuys son tan altos que allá arriba tienen completamente otro clima. Si aquí abajo está haciendo sol, que hoy no es el caso, allá arriba perfectamente puede estar completamente húmedo y lloviendo. Entonces, por ejemplo, hoy, como pueden ver, las nubes están tocando el tepuy y esa agua son aguas residuales, aguas que recoge de la humedad de las nubes, de lluvias que pasan allá y demás. Incluso los tepuys tienen animales y especies de plantas endémicas que solo existen en ese tepuy. No todos los tepuys son iguales. Este puede que tenga 100 plantas y 100 insectos endémicos y puede que aquel otro tenga 100 plantas y 100 insectos endémicos diferentes. Amigos, dos cosas que acaban de romper mi corazón. La primera, sacrifiqué el poderme bañar en el Salto del Ángel porque me vine en temporada de lluvia. Quería ver esto en su máximo esplendor. No me arrepiento, la verdad, es demasiado impresionante lo que estoy viendo. Entonces, obviamente es imposible meterse a una poza que se hace abajo. Pero lo segundo, no pensé que me fuera a pasar. Según yo, íbamos a ir a tocar las paredes
a recibir el agua sanadora del Salto del Ángel desde abajo. Pero oigan lo siguiente, ya no está permitido llegar hasta la pared porque a un becerro, como dicen aquí en Venezuela, no hay otra descripción, se le ocurrió bajar a la pared milenaria de este tepuy y rayarla. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo alguien puede llegar a un lugar tan majestuoso y ocurrírsele tras de eso escribir como Pepito y María se aman y estuvieron aquí? Lo peor es que probablemente ya terminaron. Al igual que ustedes, yo también pensaba que ahí se acababa esto, pero no puede terminar de una manera más épica. Ahora vamos a abordar este bicho que está por aquí para sobrevolar el Salto Ángel y llegar a zonas inimaginables a las que solo se puede llegar en un bicho de estos. No puede ser, amigos, ayer estábamos por ahí abajo en algún lugar y hoy lo estamos viendo de frente. Vean arriba, totalmente despejado y donde cae hasta abajo. Además, vean la forma del tepuy. Cuando lo veíamos desde abajo parece una pared recta, pero no. Vean todas las formaciones que tiene. Esto es indescriptible, esto de verdad es indescriptible. Estamos volviendo a pasar, pero muchísimo más cerca. Vean la formación arriba, vean las piedras todas quebradas, no es recto como uno se lo imagina, y vean el cañón ahí debajo. Además, todo envuelto de nubes. Surreal esto, amigos, surreal. ¿Qué puede haber sentido el piloto que descubrió este lugar? A pesar de que andaba buscando oro, encontró algo más preciado que el oro. ¿Qué habrá sentido cuando lo vio? Al parecer vamos a aterrizar aquí en medio de la nada. Esta es la primera vez en la vida que aterrizo en un lugar como este. Ni siquiera hay pista de aterrizaje. Parece que es nada más como un caminito de tierra. Dios mío. Efectivamente, aterrizamos en un montazal. Vea el monte aquí como corre. Es nada más calle de piedra, como les decía, vean. Estos son los típicos aterrizajes que se ven en las películas, así forzados. Llegamos vivos, que es lo importante, y ahora estamos en medio de la nada. Para que se hagan una idea, esta montaña que tenemos al frente es el Ollantaypuy y estas pequeñitas son las faldas del Ollantaypuy. Estamos detrás de donde está el Salto del Ángel, se podría decir. Lo pasamos por completo. A esta zona nos comentaban los guías ayer que solo se puede llegar en avión porque el río que veníamos navegando llega el momento en que tiene tantas piedras que ya no se puede navegar. Entonces es casi imposible llegar hasta aquí en bote. Vean esta pequeña comunidad a la que estamos llegando. Se los juro que me siento como en una película en la que la avioneta aterrizó en algún aeropuerto de África y llegamos a unas chocitas. Está bastante similar por este tipo de sabana que hay aquí. Me cuentan aquí que a donde estamos llegando es un pueblito como turístico, todas esas chocitas, y lo que tenemos es turístico, pero que como a 20 minutos en carro de aquí sí hay un pueblo de personas que viven aquí alejadas de todo, a 200 kilómetros de la ciudad más cercana. Y aquí nos encontramos, esto lo estoy viendo por primera vez en la vida, el internet de Elon Musk. Este es el Starlink. No sé bien ni cómo funciona, sé que es como por satélite, pero vean, hasta este aparato es bonito. Vamos a proceder a adentrarnos en un cañón del Tepuy. ¿Cómo puede ser posible? Vean las vistas que nos estamos encontrando, cataratas por aquí, agua roja llena de minerales por todos lados, y vamos aquí para adentro. Vamos a hacer la prueba de fuego, la más importante de todas. Vamos a ver la temperatura del agua. ¡Ay, Dios mío, ayuda! No siento los pies, esto está heladísimo. Completamente irreal todo lo que estamos viviendo. Vean esta agua, me siento como en la escena de Anaconda, en la que van así por un río medio turbio. Solo que aquí es cristalina el agua, está demasiado fría, así que al agua fría ustedes ya saben que no se le puede entrar de a poquito. Dios mío, Señor, sálvame.
Eso fue como volver a nacer. Estamos metiéndonos en este cañón para ir a buscar la cueva de Kavak. No saben lo difícil que está haciendo llevar esta cámara con el micrófono sin mojar por todo este lugar, porque todo se cruza nadando. Así que suscríbanse, denle like y comenten algo, por favor, por este esfuerzo sobrehumano. Vean este primer pozo, le llaman aquí al que estamos llegando. Este se llama Pozo Anaconda. Eso no me inspira demasiada confianza. Y me dicen que tiene como 6 metros de profundidad. Perfectamente se puede pegar un clavado desde aquí. La entrada al Tepuy se hace cada vez más estrecha. Vean este último paso que tenemos que pasar para llegar a la cueva, en la que suena una cascada ya por el fondo. Se está poniendo complicada la llegada, amigos. Sin este mecate se vuelve casi imposible. No puede ser. Vean este cañón con los rayos de sol. Parece que llegamos al cielo. Y vean esta cascada. Pregunté que por dónde se sube y me dijeron, mándese por aquí. Nada más ve a ver cómo sube. Me acabo de dar cuenta que me acostumbré a funcionar con una mano. Siempre en la otra ando la cámara. Bueno, mis panitas, ahora sí, a menos que salga un tour salvaje nuevamente, pero creo que ya ahora sí finalmente se acaba el video de hoy y la gira por Venezuela. Quiero recomendarles mucho Huacu Lodge. La verdad es que la manera en que realizaron todo el tour, como estaba todo programado, fue demasiado excelente. Y también, antes de terminar, quiero agradecerle de todo corazón a la agencia Soco Adventures, que me hizo todo el itinerario por Venezuela, a mis compitas, los dos locos de viaje, que sin ellos hubiera sido muy difícil hacer todo lo que quería hacer, al señor Fogonix y a todas las personas que me acompañaron en esta gira, que de verdad conocí muchos venezolanos, muchas venezolanas muy chéveres, muy de acachimba, muy tuanis. Me encantaría darles una reflexión final completa acerca de Venezuela, pero es imposible hacerlo en un tiempo reducido. Lo que les podría decir es que vean toda la serie para que ustedes mismos se la hagan, y que me parece que Venezuela podría ser perfectamente una potencia mundial con el petróleo y con las maravillas naturales que no sé ni cuántas me faltan por conocer. Definitivamente voy a volver. No me imagino lo que sería este país. De verdad me duele en el corazón lo que está pasando y espero que se solucione lo más pronto posible. Pura vida, espero que hayan disfrutado este video tanto como yo, toda esta serie tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir todos los videos si les gustaron, y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y un besito de alguien que vio la caída de agua más alta del mundo desde una avioneta.